Hola y bienvenidos a Segundo Plano, un podcast sobre cine, cultura y la vida en general. Yo soy Kenneth Sánchez y hoy no estoy acompañado por mi querida Lucía, ya que este es un episodio especial en el marco del Festival de Cine de Lima. Hoy estoy conversando con Eder Soto, director de la nueva película Vientos y Memorias, recientemente estrenada en el festival. Antes de comenzar un poquito sobre la película, en este documental Eder nos da acceso a lo que son, como le llama él, al menos victimarios del conflicto armado interno. Tenemos acceso a ex ex senderistas, ex oficiales del ejército, ex policías, ex miembros de comités de autodefensa. Así que es un abanico bastante amplio de victimarios, que es diferente a lo que se hace normalmente en temas de justicia transicional, al menos, que siempre hay un énfasis entendible, en mi opinión, en la víctima, pero en este caso tenemos un énfasis en los victimarios para poder entender un poco más sobre su perspectiva del conflicto, ¿no? Me parece que es, por ese lado, un documento histórico bastante relevante y que me parece que todos los interesados en lo que es la historia reciente del Perú, de nuestro país, van a encontrar bastante interesante. Vamos a conversar con él sobre la película, temas de memoria, el conflicto armado interno, víctimas, victimarios y muchísimo más, así que sin más preámbulos, los dejo con la entrevista. Estoy feliz de comentarles que estoy acompañado por como les he comentado, muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Muchas gracias a ti, Kenneth, y también saludos a los escuchantes de tu programa. Es la primera vez que estoy aquí, pero me da gusto que se esté haciendo esta clase de trabajos. No son muchos, pero creo que son los que hay son muy buenos, ¿no? Y creo que el tuyo va ahí, ¿no? Claro, muchísimas gracias. Para comenzar, ¿qué fue lo que buscabas? ¿Cuál fue el objetivo que tenías cuando hiciste esta película? Bueno, em, ese documental es en el marco del doctorado que hago aquí en Alemania, Ujú, pero también de todas maneras hubiera salido ese documental sí o sí, porque bueno, creo que este es el documental que quise hacer en el 2014, ¿no? Y no pude. ujú. ¿Por qué? Por varias cosas, tal vez la inexperiencia, la forma de cómo entrar. Sí, de este documental del que hablas de 2014 es Caminantes de la Memoria, ¿no? Tu primer largometraje que también toca temas similares. Sí, exactamente, de eso estaba hablando. Gracias por puntualizarlo. Claro, y hay una conexión muy importante entre estos dos documentales, ¿no? Que es tu interés por temas de memoria y también por el conflicto armado interno más en específico. Tienes una conexión personal con el conflicto, eres hijo de un desaparecido del conflicto. ¿Cómo es que esto te inspira personalmente a hacer películas de esta índole, a tener interés renovado en esta película? Bueno, esto parte porque en todo el proceso, digamos, de mi vida como activista de derechos humanos, Ujú, siempre he visto a personas trabajar este tema, pero nunca vuelven como producto, ¿no? sí, Películas, libros, en fin, un montón de cosas, ¿no? Pero que no regresan a los propios protagonistas, ¿no? Y es más, ellos tienen un diferente enfoque de lo que podría tener yo. Entonces, sin duda. me atreví a hacer, digamos, eso es lo que hacen ellos, ¿no? Entonces, es, Ujú, digamos, una de las razones por las cuales surge, digamos, mis trabajos audiovisuales, ¿no? Y también, lo que quería decir también es que aparte de eso es la motivación que tengo por hacer como producto. O sea, me gusta el producto audiovisual. Antes de hacer esto he hecho un montón de cosas y me parecían, ahora que los veo, me parecen horribles porque eran intentos, ¿no? Era como un sí, bebé, ¿no? Patinando, ¿no? Y creo que todavía no he logrado lo que yo quería, pero creo que este documental es un hito ya en lo que quiero, más o menos va en esa dirección. Y también esto tiene que ver cuando hice un viaje a Camboya. Ahí la gente, o sea, los activistas y las personas en general que están involucrados con el tema, digamos, de la violencia política, allá también pasó la violencia política como en el Perú, pero fue mucho más. Pero esta diferencia de la situación peruana es que allá se está trabajando entre víctimas y victimarios, ¿no? Y entonces lo que yo quería trabajar era eso, ¿no? Yo soy de la segunda generación y esta ujú, generación
ve de distinto modo los hechos de la violencia. Mira, los de la primera generación creo que conozco algunos, se han reunido con algunos victimarios, pero muchos no lo hacen, los rechazan. Y Ujú, creo tal vez con justa razón, pero yo no, yo quiero conocer, digamos, qué pasó en la violencia, pero no leyendo en los libros. Puede ser una cosa que tal vez no puedo creer lo que estoy leyendo o no puedo aceptar lo que ha pasado, por eso estoy buscando por mi propio esfuerzo o la forma como estoy buscando. Puede ser también, pero me parece que es necesario escucharlos, ¿no? Por eso es que estoy haciendo ujú. las cosas, ¿no? Sí, ¿no? Y como mencionamos, tu documental es un documento muy importante, creo, por la cantidad de voces que recoge y la cantidad de personas con las que conversas sobre temas bastante importantes y bastante difíciles de abordar, ¿no? Antes de hablar un poquito más del documental, te quería preguntar sobre esto de segunda generación que mencionas. Bueno, en la crítica cultural, Marian Hirsch habla bastante sobre las segundas generaciones en sus libros sobre posmemoria y más específicamente quería preguntarte por este concepto de que hay, al menos dentro de los hijos de los sobrevivientes del Holocausto, de una suerte de responsabilidad de mantener la memoria viva de aquellos que vivieron el conflicto. ¿Sientes como una motivación personal para mantener vivos estos recuerdos, para mantener vivas las memorias de aquellos de la primera generación, tú personalmente al menos? Bueno, por supuesto, ¿no? Para los que no han visto la película, yo intento ubicar a mi padre, digamos, en los victimarios y en los lugares que estuvo, pero yo no necesito exactamente ubicarlo. ¿Por qué? Porque me he peleado con mi padre. A mi padre lo conocí cuando tenía 3 años, ¿no? Y no lo recuerdo Claro. bien. Pero lo que sí quisiera y las cosas que hago es que se pueda reconocer a las víctimas. No a mí, porque yo, no sé, si alguien, he tenido experiencias en todo este proceso, me encontré, digamos, con una ex senderista, ¿no? Ujú, Y me pregunta, y hablamos, porque necesariamente se tiene que hablar con muchas personas, ¿no? Me pregunta, ¿por qué haces esto, lo que estás haciendo? Me dice, este, porque es necesario hacerlo, ¿no? Y me dice, yo creo que estás buscando estás esperando que alguien que te diga perdón. ¿Así tú crees? Sí, y tú puedes hacerlo, dije, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo si exactamente llegó a eso, pero alguien de nosotros, o ella se atrevió a decir y pidió perdón, ¿no? Y dijo, las cosas que han pasado, has pasado cosas difíciles, pero tienes que entender, escucha, tienes que entender qué fue el contexto y ya, y todo el discurso político, ¿no? claro. Pero eso no me ayuda, eso no es conmigo, o sea, no necesito eso, ¿no? Ujú, Y si es que lo necesitaria, no en esa forma que me lo dio, por ejemplo, esta ex senderista, ¿no? Lo que sí necesito, y me parece importante, es que se pueda reparar dignamente a los miles de víctimas de la violencia o familiares de las víctimas. ujú. Mira, a mí me han reparado, ¿no? Mira, mi papá desapareció, por lo cual a mi familia han dado 10.000 soles. 10.000 soles dividido entre mis 4 hermanos y más mi mamá, me llegaba a mí como 1.500 soles, algo así, ¿no? Pero ese ridículo, Claro, eso es un insulto, ¿no? sí, Y lamentable. entonces, por eso es que, digamos, lo que necesito es que se pueda reflexionar en verdad, digamos, con respecto a las víctimas, pero yo hago un punto diferente. No voy desde las víctimas, sino los victimarios, ¿no? Y es Ujú, así que en la película, los que tocan y lo que refieren qué pasó en la violencia no son exactamente las víctimas, sino los propios victimarios, aquellos que han estado involucrados en la sí, violencia y aquellos que administraron la muerte y violencia. Porque para mí, digamos, no puedo decir que Sendero es inocente, ni tampoco las Fuerzas Armadas, no, porque eso hicieron violencia y ambos mataron. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque así fue. Porque si le preguntas a algún familiar, digamos, o a algún senderista,
El centrista te va a decir que nosotros estuvimos a favor de que las personas de pobres, en fin, pudieran tener mejor recurso. Y si preguntamos a los militares, ellos van a decir también, nosotros defendimos la democracia. Pero si ves al otro lado, si preguntas a una víctima, tenía como victimario a ambas partes. Entonces, eso es lo que quiero que quede en claro en principio y empezar a discutir de otro modo, no del modo de lo que se ha discutido hasta ahora, por ejemplo, que no se reconoce a los que han muerto en aquel tiempo como personas, no se reconoce Ujú. las cosas que han pasado, ¿no? Eh, Como vuelvo a decirlo, yo empiezo desde los victimarios. Creo que a ellos sí se les podría creer, que no se le ha creado a las víctimas, por ejemplo, ¿no? Sí, es un enfoque novedoso, sobre todo porque cuando se habla bastante del conflicto, al menos desde una perspectiva derecho humanista, siempre se prioriza, entendiblemente, el testimonio de las víctimas, ¿no? Pero en tu documental hablas directamente con victimarios, hablas con exsenderistas, exMRTistas, exmilitares, expolicías, hasta exmiembros del Comité de Autodefensa, ¿no? Y al final hay una entrevista bastante complicada, ¿no? Con un ex miembro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que no muestra nada de arrepentimiento. Te quería preguntar, primero, ¿cómo conseguiste acceso a estas personas y cómo fue el proceso de las entrevistas, ¿no? Que personalmente, ¿cómo te sentiste y qué fue lo que pudiste obtener de todos estos testimonios? Bueno, la historia es un poco larga, pero empezó, por ejemplo, para algunos empezó en Alemania, ¿no? Ujú. Estaba en Hamburgo, donde está mi universidad. Había ido a un evento académico. Bueno, el evento académico no se realizó. ¿Por qué? Porque lo cancelaron a última hora. Y al salir, en las paredes encontramos pintas de sendero. Wow, Decían, por ejemplo, esa vez se presentaba Gorriti, ¿no? Y por estas cosas, ahí entendí el por qué no se presentó, porque en la pared estaba escrito CIA igual Gorriti, este, lucha hasta la victoria, y luego un costado claro. más, el símbolo del comunismo, ¿no? El hoz y el martillo, ¿no? Entonces, mira, aquí puedes ver a muchas personas caminar, digamos, con su gorro, polo, con el símbolo de hoz y el martillo, pues ven los baños, en las calles, puedes andar a ver personas caminar con esa banderola y no pasa nada. ¿Por qué? Porque normal, digamos, es, digamos, una opción política, pero para un peruano que ha trabajado, No, que está claro. trabajando este tema y que tiene familiares, digamos, que han muerto por sendero, es una sorpresa. Para mí en ese momento, como me llené de varias cosas, en mi mente llegó un montón de cosas, entonces dije, entonces, Sendero está aquí, que y por un momento pensé que me estaban persiguiendo a mí. Entonces, Mm, allí es que después de eso, de analizar varias cosas, fuimos a un local y en ese local encontré a un familiar, digamos, de un marino, ¿no? ujú, Y ese marino, al venir al Perú, lo ubiqué, no era el adecuado, pero busqué mediante este marino a otro, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, y otros claro, se arma como encontraba una telaraña. ¿cómo se llama? En organizaciones, pero también algunos de mis fuentes vienen también desde mi primera película, ¿no? De Caminantes de la Memoria, ¿no? Entonces, Antes, claro. ahí tiene, ¿no? Entonces voy siguiendo como recapitulando, ¿no? Encontrar a ellos no fue nada fácil, ¿no? Varios No, son de ellos no querían. Es que mira, para que entren como protagonistas, lo necesario o fue requisito, digamos, que hayan estado en batalla, ¿no? Es decir, claro. que hayan tenido la oportunidad de matar a alguien, ¿no? Y sea quien sea, ¿no? Pero en un conflicto, en un enfrentamiento, tienes la posibilidad de haber matado a alguien. Entonces, eso era. Entonces, eso, más la cuestión de que tenía que dar una entrevista grabada, eso limitó bastante. Sí, no, me imagino. Ahí tienes varios testimonios dentro de la película que no muestran su cara, ¿no? Son dados de manera anónima. En algunos pones un blur en su cara, pero en otros directamente no los mencionas. Algo que me parece curioso
ahora que lo mencionas, tiene más sentido que les preguntas si es que han tenido la posibilidad de matar a alguien en el combate, pero en cada entrevista preguntas tres cosas claves. ¿Qué fue lo mejor, lo peor que han hecho en la guerra y si habían matado a alguien? Para ti esto era muy importante, por lo que me cuentas. Bueno, creo que es una pregunta común que cualquier persona se haría y es la misma pregunta que hago a todos los protagonistas. Digamos, es lo que estoy Ujú, haciendo en el doctorado, es analizar sus discursos, es decir, a una misma pregunta, ¿qué responden los demás, no? Entonces, eso comparo, ¿no? Ese es el trabajo, ¿no? Entonces, se varía, digamos, de acuerdo a cómo contestan y qué argumentos utilizan, cuál es su justificación. Entonces, eso es, digamos, el análisis de mi trabajo. ujú. Pero claro, todos ellos, en cierta manera, responden de una manera curiosa y como has visto, varios de ellos, mira, siendo victimarios, se conciben víctimas, ¿no? Claro. Y entonces la pregunta sería, digamos, como hago en la película también, ellos son víctimas o se consideran víctimas, pero en mi caso yo no me considero víctima, es paradójico eso. Ujú, sí, sin No duda. me considero porque no me gusta esa palabra, porque a una víctima tú necesitas ayudarlo, es un pobrecito que necesita ayuda de los demás. Yo no quiero ese tratamiento, ¿no? Yo quiero un trato igualitario, ¿no? Que puedan reconocer, digamos, mis capacidades y limitaciones. Entonces, entonces habría que comprenderlos a esos victimarios de otro modo, o sea, del modo que se debe entender, digamos, a una víctima. Entonces, creo que alguien no está entendiendo muy bien el asunto o hay algo que tal vez no nosotros, me pongo en el lugar también de las demás personas que no estamos entendiendo bien a los victimarios, ¿no? Entonces, en este caso, qué se debe hacer y cómo se debe trabajar el tema de memoria? O en este caso, digamos, con todo con todo lo que hemos escuchado, ¿no? Entonces, creo que es algo también para pensar, ¿no? Sí, no, a mí me hizo pensar bastante el discurso de víctima-victimario. Me dio mucha curiosidad, sobre todo porque tú mencionas que no te consideras una víctima, lo cual me parece entendible. Y yo quería recordar un poquito lo que dice José Carlos Agüero. Me parece que él dice que sí se considera una víctima, pero que nunca va a ser reconocido como tal por el estigma que tiene él como hijo de terroristas. Entonces, me parece que la noción de víctima es bastante diferente, ¿no? En cada persona, ¿no? Porque algunos me parece que en tu documental varios victimarios lo usan como más como una identidad, que como algo que alguien debe sentirse mal por eso, ¿no? No es tanto para que le den algo, para que lo hagan, sentir de cierta forma, sino que es una categoría que se han asignado por las experiencias que han tenido en el conflicto, ¿no? Y es algo que también entiendo en varias personas que, sobre todo hijos, ¿no? Que se sienten víctimas del conflicto como Agüero, porque les ha cambiado la vida y muchos de ellos, y la mayoría de hijos son inocentes, ¿no? Porque no tienen nada que ver con lo que hicieron sus padres en el conflicto. Así que me pareció bien interesante esa categoría de víctima, victimario. Sobre todo en el conflicto peruano es una categoría bien porosa. Las líneas entre víctima y victimario son bastante porosas, bastante finas, ¿no? Siempre pienso en el caso de Lurjo Gavilán, que fue, bueno, primero soldado de Sendero y luego soldado con los militares. Entonces, es complicado, ¿no? ¿No crees que hay una particular complicación cuando hablas de víctima y victimario en el conflicto armado interno del Perú? Bueno, a mí me parece interesante lo que ha surgido. Uno no proyecta qué va a salir, siempre salen cosas diferentes, Claro. pero creo que seas victimario o no victimario, seas víctima o no víctima, creo que habría que reconocer las cosas que se hizo mal. Sin duda. Y los victimarios no hacen eso, ¿no? No hay reflexión de eso, ¿no? En cierta manera lo hacen, pero es como decir o seguir el discurso de que hicimos esto porque no podíamos hacer de otro modo. Es decir, no salimos del discurso del, digamos, las Fuerzas Armadas tienen el discurso de la memoria salvadora, ¿no? O sea, Claro. salvaron la democracia, mataron
a mucha gente inocente, pero al final salvaron la democracia, ¿no? Pero ese es, digamos, un argumento justificatorio de lavar, digamos, los crímenes, ¿no? Ujú, En lo que no aparece aquí, aparece, por ejemplo, en mi primer documental, en la cual un militar, ¿no? Pide perdón, ¿no? A unos familiares, que él mismo había desaparecido a su padre, ¿no? De uno de ellos, de los protagonistas, y pide perdón a sus padres, pero ese pedido de perdón también es muy simbólico porque los que apoyan a estas familias, o sea, los abogados y demás que están al costado, también sienten ese pedido de perdón y pueden, digamos, sentirse orgullosos de lo que están haciendo. Con ello es que la pérdida de perdón, claro que no costó nada, puede ser muy bien recibido y puede sanar heridas. Una cuestión como error es que se dice, ya no toquemos estas cosas porque quedaron en el pasado, ya no despertemos heridas, ya están sanadas. Creo que eso es mentira porque las heridas no están sanadas, claro, las heridas están ahí todavía, no se han sanado y se van a sanar cuando las víctimas sientan que han sido reparadas, cuando sientan que se les ha pedido el perdón, ¿no? Entonces, exactamente. una cuestión que, por ejemplo, no lo he dicho otras veces es que, mira, Lurgio Gavilán lo conozco y aparece en el documental también anterior, pero por toda la historia, como dice José Carlos Ogoros, ¿qué se le puede decir a un hombre que ha vivido tanto, no? Claro, no se le puede decir tanto, pero por otra parte creo que tendría la mínima condición para pedir perdón. Sabe que digamos que ha hecho malas cosas, pero no lo hace. No lo hace ¿por qué? Porque está centrado en su inocencia, está centrado en su discurso que es de los perpetradores. Es decir, a mí me tocó hacer esto y por eso hice esto y por tanto yo estoy libre porque fue un contexto. No, creo que ese no es el argumento. Yo creo que el argumento debe cambiar. El argumento es, he hecho esto, sí, fui obligado a hacer esto, en su caso, por ejemplo, ¿no? Pero también hice esto, por lo cual pido perdón. Eso no cuesta mucho, pero eso tal vez para ellos es muy difícil, ¿no? Claro que cuando alguien rompe una cosa o se pelea con alguien, primero reconoce el error, ¿no? Y a partir de ese error, cuando está sanado ese error, se puede empezar a trabajar nuevamente en muchas cosas, ¿no? Así son muchas relaciones, ¿no? Amorosas y demás, ¿no? Pero en este caso, los victimarios todavía no lo hacen y están centrados en su discurso de salvadores o de víctimas y héroes, ¿no? Entonces creo que eso es necesario seguir reflexionando y trabajar más, ¿no? No, no, sin duda. Y bueno, en el caso de Lurgio también siempre va a ser particular, ¿no? Por su condición por su edad también, ¿no? Cuando se une al proceso del conflicto. Finalmente, para ir culminando la entrevista, ¿qué es lo que quisieras que las personas se lleven de tu película, de este documental? Interesante pregunta, no me había puesto a pensar en eso. Lo que yo creo que se debería de llevar es primero reflexionar, primero quién hace el documental, ¿no? Aunque no lo había pensado, vuelvo a decirlo, pero si es que lo preguntas y lo configuras así, creo que primero habría que pensar quién hizo el documental y para qué. Y después de eso, creo que ver el documental y ubicarse en qué posición se ponen, ¿no? Claro que ahí no hay una Ujú, posición clara porque la película no discrimina al perpetrador y tampoco endiosa, digamos, a la víctima. Por ejemplo, una víctima del que se habla allí es mi padre, ¿no? Y yo no lo endioso, no, más bien me peleo con él, ¿no? Discuto con él. ¿Por qué fue, digamos, machista y por qué tuvo un trato infame, digamos, hacia mi madre? Pero al parecer parece eso como una confrontación con él, ¿por qué desapareció? Pero creo que no lo es, sino me parece más razonable, porque estoy, tal vez, si se ve desde un punto de vista, estoy viendo a mi padre en verdad como persona. Y la persona es, digamos, tiene
buenas cosas y malas cosas. Y en este caso creo que esto lo estoy empezando a ver todavía como malo, discutiendo con él, ¿no? Porque las acciones que hizo no estaban bien. Y justamente por esas acciones, hablando con mi hermana que vio la película, también dijo, bueno, si no hubiera pasado eso, tal vez hubiéramos terminado mejores, ¿no? Bueno, yo lo dudo, en cierto. Yo creo que hubiéramos estado peor que ahora. Yo estoy seguro de eso, ¿no? Porque mi padre era muy machista y creo que no nos hubiera llevado a buen futuro, ¿no? Y entonces lo que hicimos es salir, digamos, con los esfuerzos que teníamos por nuestra parte, con nuestras propias fuerzas, capacidades y demás, ¿no? Entonces, ¿qué se podría llevar? Regresando a la pregunta, sería ver quién hizo eso y cómo está viendo a los perpetradores. Y si esa persona, quien va a ver, cuál es la reflexión que podría tener después de eso. Mira, yo lo que soy, tengo dos partes, soy documentalista y antropólogo y también artista. Entonces, en el arte nos han enseñado que el producto de toda acción o ejecución de arte tiene su propia vida. Ujú, Entonces, este documental tiene su propia vida y como tal, critica, persuade, conmueve y demás cosas, y es el espectador que es lo que se lleva allí, ¿no? Entonces, es lo que logra en el espectador lo que se podría llevar. Es un hijo, entonces este mi hijo es muy crítico y también muy persuasivo para determinadas cosas, pero lo ujú, más importante, creo que no se debe de perder de vista, es que hay que conversar. Y lo que he hecho es conversar con todos allí sin discriminarlos a nadie por muchas, a pesar que han hecho muchas cosas como se ve en la película, ¿no? Varios de ellos han matado, ¿no? Pero a pesar de ello, yo no los discrimino, ¿no? Yo doy, digamos, la posibilidad de hablar, la posibilidad que podrían convencernos o decirnos algo de por qué hicieron lo que hicieron, ¿no? Cosa que no se hizo en el pasado, ¿no? Las víctimas, es como el caso de mi padre, por ejemplo, lo desaparecieron, torturaron y mataron solamente porque alguien lo acusó de que era tenderista. Y es el que le acusó también fue porque su esposa de esa persona fue su amante de mi padre, entonces, solamente por eso. Entonces, son cosas muy tontas que pasó en el pasado, pero que en este momento todavía existe, padecen muchas personas de eso. Mira, por mi parte, no estoy padeciendo, pero los que ejecutaron eso, padecen. Hay testimonios en los cuales, por ejemplo, un policía ha estado en un enfrentamiento, ha matado, digamos, a mucha gente con armas, ¿no? Que tenían mucho armamento, ¿no? Y cuando va al campo, puede ver a personas con los ojos abiertos, que siente que le están mirando. Mira, es el perpetrador que ha matado a mucha gente, pero este perpetrador hoy en día no puede dormir, le es difícil dormir. Entonces, este perpetrador se ha cargado con varias cosas. Por ser tan perpetrador, ahora es víctima. Podríamos decir en otro modo, ¿no? Entonces, creo que sobre todo eso habría que pensar y escucharlos a todos en principios. ¿Qué hacer? Bueno, no puedo decir en este momento qué hacer. La cosa es primero reflexionar y estar tranquilos con uno mismo porque creo que la responsabilidad de lo que ha pasado somos todos los peruanos y también, digamos, los demás países que han dejado que pase todo esto, ¿no? Y no es para nadie, digamos, un silencio de que había cientos de personas, que morían y los demás no les prestaban ninguna atención, como todavía sucede hasta ahora, ¿no? Se discrimina, sí, con mucho. machismo y por sus rasgos físicos, culturales, en Miraflores y en otras partes. O sea, no estamos hablando de cosa del pasado, es cosa del presente, porque lo que pasó allí en el pasado, en la violencia política, se llegó a situaciones extremos por cosas como esto, por el racismo, la discriminación, por no aceptar al otro, al peruano, como otro peruano más, como uno mismo. Creo que todo eso
hay que seguir pensando y trabajar más, ¿no? Sin duda. Y sobre una de las preguntas que te haces en el documental, ¿cuándo es momento para hablar sobre esto? Me parece que muchas personas están listos para abrir un diálogo, entre ellos tú, para hablar más sobre el conflicto, ¿no? Escucharnos y entender más sobre este periodo difícil. Muchas gracias de nuevo, Eder, por tu tiempo. Te agradezco de nuevo. Vientos y Memoria, el documental de Eder Soto está disponible para ver de manera virtual o presencial en el Festival de Cine de Lima, que va hasta el 12 de agosto. Imagino que después va a estar también disponible en otras plataformas, Eder. Todavía no lo hemos pensado, pero posiblemente sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Eder, por tu tiempo de nuevo. A todos recomendado ver la película. Es un documento histórico muy importante con voces diversas y que no, a las cuales uno no tendría acceso normalmente. Así que recomendado por ese lado y gracias de nuevo, Eder, por tu tiempo. Muchas gracias y saludos nuevamente a todos y que les vaya bien. Hasta pronto. Sí, un saludo a la distancia, Eder. Muchas gracias. Eso es todo aquí en segundo plano. Muchísimas gracias. No se olviden de suscribirse al canal y bueno, eso es todo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.